El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trebolarium y responsable del programa Escritor 4.0 Estrategia Imbatible, donde ayudo a los escritores a vivir de escribir creando un negocio en torno a sus libros. Y hoy me acompaña una persona, de la que yo soy fan ya, nada más en cuanto que la conocí. Una persona muy especial. Yo siempre digo que la gente del mundo del deporte, del fitness y todo esto, es gente que tiene muy clara la voluntad, muy clara el tesón y por lo tanto yo personalmente ya de primeras le admiro profundamente. Se llama Tere Paradinas y es la autora del libro Soñar con los pies en la tierra. Bienvenida, Tere, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti por invitarme al café. Encantada de charlar un ratito contigo. Es un regalo que tenerte aquí. Bueno, para quien nos esté viendo, ¿quién es Tere Paradinas? Bueno, pues es muchas cosas, ¿no? Como tú bien has dicho, me localizo más en el mundo del fitness porque es a lo que he estado dedicándome pues, durante los últimos 20 años. Pero bueno, yo he estado intentando indagar a ver qué es lo que me pedía mi alma hacer, porque al final yo soy de las que piensa que tenemos que encontrar eso que nos hace felices, intentar dedicarnos a ello, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de ayudar a los demás y el tema de la salud. Inicialmente yo estudié traducción e interpretación, porque nos ha pasado a todos que terminamos el colegio y que realmente no tenemos muy claro qué queremos hacer. Se nos juntan y aquí es donde también empieza un poco toda la maraña esta que tengo yo aquí en los libros, ¿no? Pero se nos junta un poco las creencias de las que venimos. Estamos en una edad en la que es, por un lado, lo que se espera de nosotros, lo que espera la familia, lo que espera la sociedad, lo que esperan mis amigos y lo que queda en último lugar es lo que espero yo de mí. Y no nos enseñan tampoco cómo averiguar, cómo encontrar eso que nos hace felices y a lo que realmente queremos dedicar nuestra vida, ¿no? Estudié traducción, que es una cosa que me ha servido, ¿no? También para todo el tema de la escritura. Pero luego enseguida me encontré con el tema del fitness, me dediqué a ello y ahí sí que, como tú decías, encontré un poco la manera de insistir, de trabajar por conseguir un sueño. Al final, yo no he competido en fitness, pero la gente que compite, ostras, es un sacrificio muy grande. Es un sacrificio muy grande a nivel alimenticio, a nivel de entrenamiento, a nivel social, a nivel familiar. Tienes que renunciar a muchas cosas y yo solo he vivido muy de cerca, he entrenado deportistas y al final, pues, ostras, te das cuenta de que ahí es cuando te das cuenta de que realmente si quieres perseguir un sueño, tienes que poner toda la carne en el asador y decir, no, es que creo en ello y me compensa lo suficiente como para llegar ahí. Y al final es trasladar esto un poco a la vida, ¿no? Así que nada, yo seguí investigando, por otro lado, estudié osteopatía, estudié nutrición, ahora estoy estudiando psicología también, porque al final me daba cuenta de que yo quería saber más y quería ayudar a todo el mundo. Y me di cuenta desde el sector del fitness que vamos como hablando mucho con las personas, que todos tenían problemas diferentes y que no valía ayudar a todo el mundo a través del entrenamiento, ni ayudar a todo el mundo a través de la nutrición, ni... Y es cuando te das cuenta de que el ser humano es un todo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a estudiar muchísimo y me di cuenta de que es tan importante tomar conciencia de que somos cuerpo, somos mente y somos emociones o alma o espíritu, como la gente lo quiera llamar, una esencia al final, que me sentí en la obligación de ponerlo en conocimiento de la gente. Así que eso es un poco el resumen de lo que soy y de lo que estoy haciendo. Bueno, un resumen además que se queda corto porque ya todo eso que que estás estudiando, que ya de por sí ya podríamos hablar, hacer muchos cafés con eso. Y además yo veo detrás, por un lado, una búsqueda por encontrar un camino dentro de muchos caminos, ¿no? Y luego, por otro lado, veo la maravillosa multifuncionalidad del escritor, ¿no? Yo siempre digo que los escritores o las personas que en el fondo
somos curiosas y nos gusta mucho el mundo del arte, entre comillas, ¿no? Porque escribir es muy complejo, no es solamente arte. Al final somos multifuncionales, es decir, vamos cogiendo de aquí, cogiendo de allá, probando todo, hacemos nuestra propia ensalada, ¿no? Y lo que sale al final, pues son libros como Soñar con los pies en la tierra. Cuéntanos un poquito del libro, de la historia de este libro. Bueno, este libro es el quinto en realidad, pero al final es como si fuera una precuela de todos los demás, ¿no? Porque yo, cuando me centré en escribir los otros, que al final son más... Yo tengo mucho la parte... Yo soy muy racional, pero también soy muy creativa, ¿vale? Para la gente que cree en el tema de los signos, yo soy Virgo, que es como toda organización, todo... Pero también tengo ascendente Piscis, o sea, estoy justo como en los dos polos, ¿no? Entonces, tengo como un poco esas dos partes, pero sí que es verdad que a mí me gusta entender las cosas desde un punto de vista tangible. Entonces, yo en mi familia sí que hay un lado que es como más tradicional y otro lado que es más metafísico. Yo me he educado con un poco de las dos cosas, pero a mí el tema de la metafísica, a pesar de que la vida y su forma de vivir me ha demostrado que existe, a mí me cuesta mucho sentar las bases de mi vida en eso. Yo necesitaba algo más. Entonces empecé a escribir desde un punto de vista un poco de la gente que quiere crecer en el mundo del desarrollo personal y que realmente necesita como encontrarse a sí mismo y autoconocerse, buscar un poco la felicidad, ya tiene un montón de libros de desarrollo personal que se basan en la ley de la atracción o en el pensamiento positivo, todas estas cosas que al final son poco tangibles. Entonces un poco yo dije, quiero transmitir que realmente hay un conocimiento científico que respalda todo esto, que respalda que una mentalidad positiva te atrae cosas positivas, pero no por amor al arte ni por atracción, sino porque realmente nosotros somos energía. Y cómo lo podemos explicar desde lo que somos, desde nuestro cuerpo físico. Entonces yo escribí esos libros un poco pensando en eso, pero ¿qué pasa? Que al final, con todo esto que ha pasado de la pandemia, es muy fácil tener la teoría, pero es muy difícil ponerla en práctica. Entonces, ahí fue cuando yo decidí y fue cuando surgió un poco este libro, ¿no? Que ahí digo que es una precuela porque toca un poco los temas que trato en los otros, que al final son las cosas que nos preocupan y nos dinamitan un poco el día a día, como puede ser los miedos, las inseguridades, el amor también lo trato, la gratitud, el perdón, la sensación de culpa. Todo esto lo desarrollo de una manera más teórica en los otros libros, pero aquí lo que hago es un poco seguir la línea de lo que yo voy posteando en Instagram, que lo utilizo como para dar frasecitas diarias y consejos diarios, ¿no? Y doy como unas reflexiones muy rápidas que la gente, nada, tarda 30 segundos en leerlo y mi idea con eso es, ostras, darles algo en qué pensar y cambiar un poco el estado de ánimo para ese día, no con un pensamiento recurrente ni con un mantra, sino con algo que les haga pensar y que se puedan aplicar. Y es un poco la traducción de lo que es este libro. Lo que quería era resumir mucho las reflexiones que yo he hecho en los otros libros y que hago en el día a día, pero con verdades. ¿Vale? El libro este, estoy dando muchas vueltas al título porque en realidad para mí son verdades de estas que duelen. En algunos casos. Hay otras cosas que son como más positivas o cosas que te hacen reflexionar o cosas que te dan otro punto de vista, pero al final son reflexiones que hay gente que le levantan ampollas cuando las lee. Entonces, este libro es como, vale, sí, lo que yo quería hacer era transmitir que se puede seguir soñando a pesar de la realidad en la que estamos viviendo, que podemos seguir teniendo sueños, que podemos seguir intentando cumplir objetivos, pero yo no voy a vender humo, ni voy a decirte que al final creer es crear y todas estas cosas que están muy bien y que yo sí que creo en ellas, pero también hay algo más. Y es que no nos podemos olvidar del día a día que vivimos, porque al final lo que pasa es que cuando tú estás con un mantra y un pensamiento positivo por la mañana, sales a la calle, vas con tu familia, llegas al trabajo y al final el estado de ánimo te vuelve a como estaba, porque al final te encuentras en la misma situación. Y dices, ¿cómo puedo cambiar mi estado de ánimo cuando todo lo que me rodea es exactamente igual que ayer? Y la reflexión de este libro es cómo puedo darle la vuelta a todo eso y sin poder cambiar nada de lo que me rodea, cambiar yo y viendo las cosas desde otra perspectiva y sin perder mi rumbo, ¿no? Entonces es un poco la idea de este libro. Al final es un chute de motivación. Ah, genial, muy bien. Yo siempre digo que
que en el fondo lo que nos ocurre fuera es un reflejo de las limitaciones que tenemos dentro, ¿no? Imagino que a eso te refieres cuando dices con los pies en la tierra, supongo. Cuando digo con los pies en la tierra es, por ejemplo, hay capítulos donde son capítulos muy cortitos, es un libro que es muy fácil de leer, la gente se lo lee en 1 o 2 días, pero al final son reflexiones cortas como el perdón, por ejemplo, el capítulo del perdón, ¿vale? Que yo sí que soy partidaria de que hay que perdonar y que perdonar es un trabajo muy difícil, perdonar no es decir perdón. Yo pienso que perdonar es perdonarse a sí mismo, porque en el fondo, cuando estamos peleados con alguien, en realidad con lo que estamos es peleados con esa parte de nosotros que ha permitido que le hagan daño o que ha permitido pues que alguien invada su, pues no sé, su zona de confort o lo que sea, ¿no? Y en el fondo, tratar de perdonar empieza por perdonarse a sí mismo, quizá, ¿no? Exacto, sí, empieza por ahí. Empieza por ahí y quizás la parte más difícil, porque primero tienes que reconocer que tú has hecho algo mal en esa situación y ahí es muy fácil culpar a los demás. O sea, sin irnos más lejos, te engaña tu pareja. Sí que hay veces que puedes reconocer que a lo mejor tú has permitido esa situación o que a lo mejor tú has querido estar mirando para otro lado cuando tú veías que tu pareja y tú realmente no erais compatibles o que esa pareja al final se ha terminado yendo con otra persona porque contigo no encontraba lo que necesitaba, ¿no? Y en ese sentido es muy fácil culparse y tener algo que perdonar. Pero hay muchas veces que no es así. Entonces es lo que yo plasmo en este libro. Sí, es verdad, yo en los otros libros lo plasmo de la manera más que como me estás comentando tú, ¿no? Que al final hay un trabajo de perdón, yo doy estrategias para poder perdonarse a sí mismo, para encontrar qué es esa parte que tenemos que perdonar, que nos está reflejando la otra persona, pero al final este libro es una lectura más ligera y yo ahí sí que hago referencia a que hay que perdonarnos, pero reconozco, sí, te han hecho daño y claro que quieres odiar a esa persona, ¿cómo no vas a querer odiar a una persona que te ha hecho daño? Entonces es como, sí, yo empatizo mucho con esa parte rabiosa que tenemos dentro y luego busco la manera también de darle la vuelta y decir, sí, sí, pero tienes que reconciliarte con esa parte de ti que está enfadada y te tienes que permitir estar enfadado. Claro, ¿cómo no te vas a enfadar si tu pareja te engaña? O sea, al final tenemos que vivir con todo tipo de emociones, tanto las buenas como las que son menos agradables, y tenemos todo el derecho del mundo de enfadarnos. O sea, no, sería también una utopía por mi parte decir, mmm, para mí la felicidad no es estar siempre contento. Para mí la felicidad es estar haciendo, estar con una vida que realmente tiene sentido y luego ir gestionando de una manera más o menos sana todas las emociones negativas y positivas a las que nos vamos a enfrentar, porque no todo lo que nos pasa depende directamente de nosotros. Y hay muchas cosas que nos vienen porque son lecciones que es que tenemos que aprender y a lo mejor no es un reflejo nuestro. En unos casos hay cosas que son un reflejo de lo que tenemos dentro y en otros casos son como los exámenes. Digamos, lo que haces tú en el día a día en el colegio es un reflejo de la materia que sabes, pero llega el examen y ahí es donde te pones a prueba, ¿no? Y hay veces que en el examen hay preguntas que son más rebuscadas, que es un punto más de lo que tú tienes que saber, porque realmente eso es lo que te va a dar un paso para cambiar de nivel, ¿no? Si al final siempre estamos continuamente reflejándonos lo que somos y trabajando esas cosas, tampoco habría un avance. O sea, a veces tenemos que enfrentarnos a retos que incluso se escapan a lo que conscientemente, a los recursos conscientes que tenemos. Y hay muchas veces que es un tema de recursos inconscientes que no conocemos o simplemente son pruebas para ver si estamos preparados para cambiar. Yo muchas veces digo que Dios o el universo, como queramos, bendice con putadas. Sí, es así. Es Es así. así. Al final llega un momento que tienes que entender, y es muy difícil lo que voy a decir con la situación en la que estamos, ¿no? Con la pandemia, porque al final, por ejemplo, es muy fácil decir desde mi posición, por ejemplo, que encima yo he tenido la gran suerte de que ninguno de mis familiares ha sufrido de manera seria el tema del COVID. Para mí es muy fácil decir, no, es que esto nos ha traído oportunidades de cambiar la forma de trabajar, de estar más tiempo con nosotros mismos, de estar más tiempo con la familia, incluso de darnos cuenta de cosas de nosotros que estábamos dejando apartadas, de recuperar antiguos hábitos, de reencontrarnos con otra gente a través de las videollamadas.
ha traído muchas cosas positivas y para mí es muy fácil decir eso cuando hay gente que no ha podido despedirse de los familiares, que ha perdido trabajos, que es muy complicado, pero sí que es verdad que yo me veo en la obligación de decir, porque yo soy la primera, que yo trabajo en el sector de los gimnasios, en Cataluña, o sea, llevamos tocados y hundidos desde marzo, pero al final yo elijo también darme cuenta de que esto me ha permitido tener un tiempo para reflexionar y reinventarme y quien no lo haya aprovechado, pues también tiene que reflexionar, ¿no? Entonces, creo que el ser humano tiene una capacidad de adaptación que no conocemos, los límites. Entonces, sí que creo que en una situación difícil como la que estamos ahora, creo que tenemos la capacidad de poder reinventarnos, de redescubrirnos y es un poco también por lo que escribí este libro, ¿no? De decir, ostras, se puede seguir soñando, no está todo acabado ni el mundo se va a acabar mañana, aunque lo parezca, ¿no? Tal y como lo conocíamos, a lo mejor sí. Oh, sí, 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 la verdad es que tal y como lo conocíamos, pues desde luego que sí, lleva mucho tiempo cambiando también, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos así, yo no te voy a preguntar la edad, que eso es de muy mala educación, pero estamos así en una época en que hemos visto ya unos cambios brutales a nivel social, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la era pre-internet, como digo, y he visto el antes y el después, he visto cómo han cambiado las industrias, para empezar la industria editorial, ¿no? Cómo ha cambiado abismalmente y entonces pues estamos en una época de transformaciones intensas, ¿no? Y como como bien has dicho, tenemos que ser flexibles como el junco, ¿no? Si el aire viene fuerte, saber doblarnos para poder adaptarnos fácilmente. Si no, nos vamos a quebrar, ¿no? Claro. Supongo que esa es la parte de tu libro. Tu libro tiene ese título tan paradójico, tiene dos partes, ¿no? Una parte de cielo y otra parte de suelo, como debe ser una buena metáfora, por cierto. Yo siempre digo que la metáfora tiene que agarrarse La metáfora la has hecho bien, ¿eh? al cielo y a la tierra, soñar con los pies en la tierra, o sea, seguir soñando a pesar de los días que nos tocan, ¿no? Sí, es que esa era la idea, o sea, es como, sí, soñar está bien, pero yo me di cuenta de que hay muchos detractores ahora que estamos en una época en la que estamos todos muy incómodos, es que nos está empujando todo esto a salir de nuestra zona de confort y la gente que realmente está decepcionada con la vida en general, ya no por decir pues con los trabajos, con los políticos, con la vida en general tal y como la tenemos ahora, y que realmente no se siente mejor, siempre ha habido muchos detractores del mundo del desarrollo personal. Gente pues, que cree que vendemos humo o gente que no confía en estas cosas y que es más de lo material. Y ahora, pues la gente que realmente estaba como entre dos aguas, hay muchos que se han decantado, me agarro un clavo ardiendo y me pongo a leer libros y me pongo a investigar y a ver vídeos y realmente se ha sentido mejor. Y gente que ha dicho, mira, esta gente no me ayuda, a mí me ha pasado un montón de serie de catástrofes y a mí pues que me vengan diciendo que hay un libro para soñar con los pies en la tierra es que no me ayuda, ni me ayudan los posts de Instagram, ni me ayudan los vídeos de YouTube, ni nada. Entonces, mi idea con este libro es sí, o sea, la realidad que hay, yo la reconozco la primera y estamos estamos saliendo o estamos en medio de una pandemia, no sabemos lo que va a pasar, hay un montón de incertidumbre, pero lo que sí que sabemos es cómo es el ser humano y que el ser humano se ha adaptado a los cambios desde hace milenios. Entonces, es un poco transmitir esta idea, ¿no? Soñar con los pies en la tierra, al final es un libro en el que hay un montón de verdades, pero no se pierde la esperanza. ¿Sabes cómo te quiero decir? O sea, yo lo quería llamar bofetada de realidad. Es una búsqueda en el fondo de cierta honestidad, ¿no? Porque no, desde luego la superación personal y sobre todo la espiritualidad han despuntado desde la pandemia, sino mucho antes, desde la crisis, ¿no? Y hubo una época en que además hubo un auténtico, yo diría casi abuso, sobre todo por la parte espiritual, ¿no? De gente que salieron cursos de Reiki como setas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en el fondo, tu libro es una búsqueda de satisfacer esa inquietud, pero desde la honestidad quizá, ¿no? Exacto, sí, es como, yo no voy a engañar a nadie, lo que te decía antes del perdón, perdonar es muy difícil, pero
pero soy consciente de que estarás leyendo esto, y hay varias veces en el libro, porque antes lo estaba ojeando, y hay varias veces que en el libro digo, si no te ha gustado esto, cierra el libro porque lo que vas a seguir leyendo no te va a gustar menos. Y lo pongo así. O sea, porque al final hay cosas que realmente, hay gente que cuando realmente le han hecho mucho daño, alguien le ha hecho mucho daño, o se siente traicionado, o se siente muy resentido con la vida, que te vengan y te digan que hay que perdonar, duele casi más que lo que te han hecho. Es como, ¿quién eres tú? O cómo puedes tú cuestionar mi dolor como para decirme que tengo que perdonar algo que es imperdonable, ¿no? Entonces es un poco el reflejo de... ese reflejo lo intento transmitir en el libro, ¿no? Es decir, sí, claro que hay cosas que es imposible o que crees que es imposible perdonar, pero no te has dado cuenta de que a lo mejor hay gente, o hay una reflexión, me parece que es en el capítulo del perdón, en el que hablo mucho, por ejemplo, de ¿no te parece mayor desgracia una persona que necesita hacer daño a otra para ser feliz? Es como, ¿quién eres tú para cuestionar o para juzgar o para no perdonar a alguien que realmente tiene un grado de infelicidad tan grande que solo necesita hacer daño constantemente para sentirse satisfecho? O sea, una persona que ya está condenada a lo mejor en toda su vida a no saber lo que es estar feliz. Sí, yo me acuerdo que una vez le dije a un amigo mío que decía, siempre se abusan de mí porque soy muy buena persona. Digo, mira, ese es el problema de las buenas personas. Las malas personas tienen otros problemas, ¿no? Tienen, pues como bien has dicho, están condenadas a vivir siempre en conflicto, siempre en gresca con otros, siempre en conflicto. Y además yo siempre, el acto de perdonar, como bien has dicho, no solamente es un ejercicio de mirarse dentro, sino también un ejercicio de eh, evitar que te vuelva a ocurrir, en el sentido de que yo siempre digo, por ejemplo, yo pues como escritora soy escritora de libros de maltrato, ¿no? Y siempre digo que una víctima es una persona que no sabe que se puede defender, ¿no? Claro. Entonces, si no miramos o si no intentamos ver con objetividad esas cosas que nos pasan, no podemos descubrir esa parte de víctima ignorante que está actuando en todas esas cosas que nos pasan. Y por lo tanto no podemos evitar que nos vuelva a ocurrir en el futuro. Sí, es que es así. O sea, yo también hablo un poco lo trato un poco en alguno de los libros, el tema de las víctimas, como un ejemplo más, ¿no? De decir, es que vamos adoptando roles por creencias que tenemos y al final es eso, ¿no? Yo lo que quería hacer con este libro era como, cuando te decía lo de la bofetada de realidad, es como para que la gente abra los ojos a base o sea, con algo que les haga reaccionar, ¿no? Sí, la situación no es fácil, no sabemos lo que nos viene. Pero precisamente por eso, como nadie sabemos lo que va a pasar, porque están ocurriendo una serie de catástrofes, ahora lo de los terremotos en Granada, o sea, es como, no hacen más que pasar cosas y el tema es, vale, o sea, creo que ya podemos aceptar la situación de que están pasando un montón de cosas a nivel climatológico y geológico que se escapan a nuestro control y están empezando a pasar cosas, que estamos en una pandemia. Creo que tenemos que empezar a aceptar, quizá, a lo mejor ahora hay mucha gente enfadada con cómo están actuando a nivel político, ¿vale? Eso lo entiendo. A lo mejor, si nos uniéramos, podríamos hacer algo al respecto, no lo sé, o a lo mejor no es el momento, pero hay cosas contra las que no podemos luchar. La expansión de un virus, teniendo mucho cuidado, podemos intentar no contagiarnos y entre todos, si vamos todos unidos, bajar los niveles de contagios, pero es que tampoco sabemos cómo actúa el virus. Vamos bajando, subiendo, y yo creo que todos vamos dentro de más o menos, al final hace mucho ruido en las noticias cuando hay alguien que se salta las medidas, pero es minoría. No creo que se estén saltando las medidas y haciendo fiestas todo el mundo. Por lo general, la mayoría de la gente se está comportando bien. Entonces, al final es algo, el tema de la pandemia y del virus es algo que se escapa a nuestro control. Entonces, un poco la idea es, vale, estamos en una situación que no podemos controlar, pero la pequeña parcela en la que tú vives y te relacionas con los demás, esa sí puedes controlarla. Y tú tienes capacidades para poder hacer las cosas diferentes y adaptarte con tu trabajo o con tu manera de hacer o aportar algo diferente o cambiar de sector, pero tienes las capacidades, todos tenemos las capacidades para salir adelante. Lo que pasa es que a veces es mucho más fácil quejarnos y decir, es que está todo el mundo igual, es que están todos los trabajos fatal. Vale, pero seguramente el que cerró la tienda de ropa y se puso a coser mascarillas, pues es el primero que ha sacado dinero de todo esto.
Y no se trata de aprovecharse de una situación negativa, porque al final esa persona está prestando un servicio también. Claro, efectivamente. Es que muchas veces queremos ver como si fuera un delito, pues como tú bien has dicho, el tener ojos de poder ver oportunidades, ¿no? Y el ser capaz de adaptarse a las nuevas situaciones, ¿no? Y en el fondo, como bien has dicho, pues es prestar un servicio, obviamente. Claro, es que justo hoy hablaba con una persona que me estaba diciendo, es que es ser mala persona aprovecharse de las desgracias ajenas. Pero claro, digo, es que esto es un poco injusto decirlo, porque es como si habla, como por ejemplo las funerarias. No vamos a hacer funerarias porque, claro, ¿cómo te vas a aprovechar de gente que ha perdido un familiar? Hombre, pero es que estás prestando un servicio. Sería un poco absurdo criticar a la gente que monta una funeraria. Pero, y además, la gente que pues se le fallece un familiar, que en ese momento está viviendo pues una situación de una emoción intensa, a lo mejor no está para pensar en los pormenores de todas esas cosas que hay que hacer, ¿no? Los papeleos, el gestionar el cadáver, todo ese tipo de cosas, con lo cual hay que, siempre hay que verlo desde el punto de vista positivo, desde el Claro, punto es que de es vista... un ejemplo que he puesto como un poco tétrico, ¿no? Pero es que es Claro, verdad. O sea, al final no hay unas profesiones que se aprovechen de otras. Es que si hay una pandemia mundial y está muriendo gente, que tú intentes, por un lado, vale, sí, todo depende también de cómo seas tú y desde dónde lo hagas, ¿no? Pero que tú intentes aprovecharte de esta situación para ganar dinero es una cosa. Pero es que habrá gente que lo haga y que aparte de estar ganando a lo mejor mucho dinero, está ganando mucho dinero precisamente porque está prestando un gran servicio. claro. Ahora mismo, vacunas, bueno, pues el primero que se haya puesto como un loco a fabricar jeringuillas, pues se habrá hecho de oro. Pero no es peor persona por eso, es que también habrá gente que esté agradecido a que a alguien se le haya ocurrido hacer un excedente extra de jeringuillas, ¿no? Entonces es un poco intentar relativizar todas estas cosas. También la gente últimamente en esta época tiene la piel muy fina, según qué bromas ya no se pueden hacer, según qué cosas ya no se pueden decir, y al final hay que trascender un poco esto y quizá relativizar un poco las cosas. Ahora mismo estamos en esta situación, yo soy muy a mí me gusta decir las cosas sin paños calientes, si puedo ser delicada, evidentemente con educación siempre, pero me gusta decir la verdad sin tapujos, porque creo que la comunicación así es más fácil. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Entonces, si ahora mismo hacen falta, no te tienes por qué sentir mal. Por ejemplo, si es alguien que está escuchando que es experto en hacer EPIs, por ejemplo, los trajes estos que llevan los enfermeros, ostras, no lo vas a hacer porque estás contribuyendo a una cosa en la que está muriendo gente. No, es que tú lo puedes ver como un aprovechamiento o lo puedes ver como un servicio a una necesidad. Es que, como bien has dicho, depende de la profesión, ¿no? Porque podríamos decir también que los médicos se están aprovechando de la situación y no Claro, es así, están prestando un servicio además extra y además se están enfermando ellos mismos. O sea, no se trata de que unas profesiones, como bien has dicho, sean más abusivas que otras, sino que claro. en el fondo, pues ahora hay que dar el callo y hay que trabajar extra y hay que cubrir las urgencias, las necesidades que la realidad nueva está demandando. Dame dos bofetadas de realidad de tu libro, pero una de ellas la vamos a desarrollar y la otra la vamos a dejar ahí para que la gente quiera comprar el libro. ¿Te parece? Vale, sí, me parece muy bien. Bueno, pues yo, cualquiera la que me apetezca. La que te apetezca, la que pues recuerdes con más, no sé, con más intensidad, la que digas, Mira, una de las que más me han reflejado es la de que mucha gente me lo ha dicho cuando ha leído el libro, es que yo digo que el miedo no es una amenaza, es una necesidad. Aunque lo tengo como medio desarrollado en un post que lo puse el otro día, pero el miedo no es una amenaza, es una necesidad. Al final, el miedo, aparte de ser una emoción básica que tenemos el ser humano desde que nacemos, porque es lo que nos ayuda a sobrevivir, el miedo es un estado en el que se coloca el cuerpo para que tú te quedes como paralizado y puedas analizar la situación para o quedarte parado o salir huyendo. Es algo que nos protege de un peligro.
Entonces, ¿qué pasa? El miedo se activa cuando hay algo que no conocemos. Necesitamos el miedo. Es que si no tuviéramos miedo, pues no estaríamos aquí. Nos Claro, hemos caído sirve por para el proteger. precipicio. O sea, es que el miedo es una necesidad y la gente lo enfoca como no, es que... Y vivimos intentando evitar situaciones que nos den miedo porque nos da miedo sentir miedo. O sea, hemos llegado al punto que estamos tan cómodos y tenemos tantas comodidades y tantas facilidades que es como no tengo necesidad de sentir miedo, mejor me protejo de eso. Pero claro, no tener miedo nunca, al final lo que representa es que nunca estás exponiéndote a lo desconocido. Y si nunca te expones a lo desconocido, vas a quedarte siempre donde estás. Claro, Si estás siempre donde estás, no vas a tener nada mejor de lo que tienes. Y si lo que tienes no te gusta, que somos inconformistas por naturaleza, con lo cual me atrevo a decir que el que esté escuchando esto seguramente no se conforme con lo que tiene ahora, vas a tener que sentir miedo sí o sí para poder llegar a otro sitio diferente o a tener otras cosas diferentes. ¿y cómo podemos distinguir entre vencer el miedo, realmente ese miedo que nos paraliza, a ser demasiado, ¿cómo sería la palabra? Alocado, ¿no? O hacer cosas demasiado imprudentes. Bueno, a Por ver, ejemplo, yo estoy pensando ahora mismo, me meto en una deuda para meterme en un negocio que no sé si va a funcionar, ¿no? ¿Cómo sabemos ahí si realmente hay arrojo, valentía o locura? claro, yo creo que todo eso, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú es muy bueno, porque al final hay muchas veces que rechazamos según qué cosas solo porque lo vemos difícil, ¿vale? Que, por ejemplo, sería el caso de, ostras, pues mira, tengo una idea de negocio y, tendría que pedir un préstamo. Y al final, por no ir al banco, por creencias, por miedos, por inseguridades, no me lo van a dar, está todo fatal, tal, pues muchas veces no terminas yendo por ese tipo de cosas, por miedo a que te digan que no. Pero ¿qué pierdes porque te digan que no? Si no ya lo tienes. Por lo menos intentarlo. Y luego hay otras veces que fallamos en el proceso. Y el proceso es que tú, por ejemplo, si quieres montar un negocio, no sé qué ejemplo me has puesto, pero como que quieres arrancarte algo, ¿no? Y pedir un crédito. Si tú calculas el riesgo, al final esto te lo dirá cualquier inversor y incluso cualquier economista, ¿no? Si tú tienes un riesgo controlado, tú decides según cuánto te compense. Al final, cuando tú tienes un negocio que es un riesgo, vamos a ponernos, por ejemplo, ahora, en medio de la pandemia, montar algo de entrenamiento personal. Ahora que tenemos todo cerrado, los gimnasios, pero te vas a meter en algo que todavía está incierto y ahí como que no se acaba de saber si se puede o no se puede y la gente está cogiendo miedo al contacto físico. Vale, pues voy a montar un negocio. Pues al final, cuando tú haces tus cálculos de lo que te cuesta, vas al banco, corroboras que sí que te dan el préstamo y tú dices, vale, ¿qué es lo que puedo perder? Si tú haces tus cálculos y tú haces un plan, porque claro, yo aquí hablo de soñar, pero soñar no es gratis. Entonces, al final, que yo en los libros marco mucho cómo hacer un plan de acción para conseguir lo que te propongas y todo tiene que tener un plan de acción para llegar a donde tú quieres llegar. Digamos que este libro lo que hace al final es como darte la motivación y el chute que necesitas para ponerte de pie, luego hay un paso a paso. Pero una vez que tú tienes tu riesgo y que dices, vale, puedo perder esto, pero puedo ganar esto, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuántas ganas tienes? ¿Cuánto lo quieres? Que esto va parte del autoconocimiento. ¿Cuán feliz te hace esto que quieres conseguir? Si realmente crees que te va a aportar la felicidad y que realmente es tu sueño, si hay un riesgo controlado, pero hay posibilidades de que salga bien, lánzate. Si al final pierdes, por lo menos lo habrás intentado, ¿no? Y luego ya hablamos de otras cosas, ¿no? Me voy a lanzar a otra cosa o me voy a lanzar, yo qué sé, en paracaídas. O sea, estas típicas cosas que dan miedo, a lo mejor más, lo que es el miedo más natural, lo que es un miedo a la integridad, ¿no? Pues pero al final es calcular, o sea, cuánto de riesgo hay. Lo intento, no lo intento, al final tenemos que funcionar así. O sea, el miedo lo que hace es pararte para que puedas pensar o para que puedas huir, ¿no? Es como una subida de adrenalina y una serie de neurotransmisores para ponerte en alerta. Que tú puedas parar y decir, ostras, ¿voy o no voy? Y ese tiempo, hay mucha gente que dice, uy, como me da miedo, no voy. Y se salta el proceso de intentar valorar si es viable, si no es viable. Al final, el miedo siempre se va a activar no cuando hay algo malo, se va a activar cuando hay algo que no conocemos. Claro.
Entonces, claro, cuando hay algo que no conoces, pues tú decides si es peligroso o no, pero eso lo vas a decidir desde la razón, no lo vas a decidir, ni nadie te lo puede decir. Con lo cual el truco quizá esté en ir conociendo cosas, pero pasito a paso, ¿no? Para ir a lo mejor con cierta, como digo yo, se come un elefante bocado a bocado, ¿no? O sea, no hace falta saltar muros, ni hace falta saltar precipicios, sino que es una cuestión de una escalera, ¿no? Ir Claro, avanzando poco a poco, ampliando la zona de confort exacto. para que ese miedo pues vaya desapareciendo, pero dentro de una lógica quizá, ¿no? Sí, dentro de una lógica, dentro de ir valorando un poco el peligro, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer también es valorar qué riesgo nos supone. A lo mejor lo que para mí no es arriesgado perder determinadas cosas, a lo mejor para otra persona sí es un riesgo. A lo mejor yo no doy tanto valor al dinero como otra persona. A lo mejor yo prefiero perder dinero intentando algo, pero me sabría fatal perder amistades y a lo mejor hay gente que funciona al revés. Entonces es un balance de ganancias y pérdidas donde tenemos que valorar pues, si realmente nos compensa el riesgo o lo que estamos arriesgando, ¿no? Pero al final es el miedo, lo que tenemos que hacer es primero conocer qué es, que al final es un dispositivo que se nos activa cuando no conocemos algo y que es completamente natural tener miedo. Y quien diga, no, es que yo no tengo miedo, pues lo que tienes es un problema, porque el miedo es una necesidad que tiene el ser humano para saber por dónde ir y por dónde no ir. Y a partir de ahí es calcular, es valorar si me interesa o no me interesa arriesgarme o no. A veces no sabemos que detrás del miedo puede estar la oportunidad. Claro, es que de hecho lo está. Porque las oportunidades es lo que nos lleva a lo que no tenemos. Y lo que no tenemos es porque no hemos llegado todavía hasta ahí. Entonces, cualquier cosa que tengamos que emprender fuera de lo que estamos acostumbrados, fuera de nuestros hábitos o fuera de lo que estamos acostumbrados a hacer o incluso fuera de nuestro entorno, todo eso nos va a dar cierto miedo porque no conocemos, a no ser que estemos confiando plenamente en otra persona que nos está acompañando, ¿no? Pero entonces ahí ya tenemos una guía, ya es distinto. Incluso así también te puede dar miedo si no te acabas de fiar de esa persona, ¿no? Pero al final es eso, o sea, que la gente entienda que el miedo no es malo, que el miedo al final nos está diciendo, oye, por aquí no has probado. Y al final, cuanto más miedo nos da algo porque es más desconocido, es cuando más tenemos posibilidades de llegar a un sitio donde no ha llegado nadie antes. Claro. Bueno, hemos hablado de un tips, lo hemos desarrollado. Ahora vamos a dejar uno así en ascuas para que la gente diga, quiero ese libro. Ostras, me lo pones muy difícil, ¿eh? Mira, lo voy a coger aquí. En este libro se resuelve X cosa, pero tiene que pasar, pienso yo, ¿no? Pero tiene que hacer, y ahí nos quedamos. Ahí ponemos los puntos suspensivos. Vale, mira, en este libro, o sea, aparte trato muchos temas, ¿no? Como son, pues eso, lo que te decía, la culpa, o sea, todo tipo de cosas. Yo me quedo con dos cosas así bastante clave de este libro, que es que se desarrolla mucho cómo lidiar y cómo trascender al sentimiento de culpa. Y no me parece lo más importante del libro, pero sí que me parece importante destacarlo porque creo que todos vivimos con eso. Bueno, importantísimo. Ya te digo yo, y además te lo digo desde el punto de vista del tema del maltrato, lo que más siente una víctima de un maltratador o maltratadora es culpa. Y es lo que más le ata a su pareja maltratadora. Claro. Así que fíjate si es importante aprender a trabajar la culpa. Sí, sí, sí. Lo desarrollo, tengo un libro que es la Biblia de las emociones, que ahí lo desarrollo mucho más, cómo trabajar esto y la necesidad de reparación que viene con el sentimiento de culpa, o sea, lo analizo mucho, ¿no? Estos libros, los otros cuatro son como mucho más científicos, ¿no? Y más, pero todo explicado como muy claro. Pero aquí lo trato más desde otro punto de vista, ¿no? Como para intentar cambiar el enfoque. Siempre es intentar cambiar el enfoque de una manera muy sencillita. Y sí, yo creo que eso, y luego también hay otra cosa que es encontrar tu propósito. También doy una serie de ejercicios ahí para encontrar tu propósito, porque al final yo quiero que la gente cuando termine este libro entienda la vida de una manera, o sea, se reconcilie con la vida, de una manera, no va a ser todo feliz, pero, ostras, entiendo el mundo en el que vivo y estoy en paz conmigo y que tenga
una meta a la que dirigirse. Es un poco por lo que trato también el propósito y hago una serie de ejercicios para intentar encontrarlo. Genial lo de la meta. De hecho, yo siempre pienso que lo que más trabajo cuesta en la vida es saber lo que uno quiere ser, ¿no? Hacia dónde uno quiere dirigirse. Y la mayoría de las veces vamos sobreviviendo sin metas. O sea, y eso hace que no nos dirijamos hacia algo concreto, no concentremos nuestras acciones. Con lo cual, pues es de lectura obligatoria, yo creo, si ese es Para mí, el fin. Bueno, vamos a hablar, ya que has mencionado de soslayo el resto de libros, vamos a hablar de ellos. Por ejemplo, uno de ellos se titula Despierta tu fuerza interior. sí, que es el que da título como a la saga, ¿no? Lo titulé así porque para mí era muy importante. O sea, yo al final me dedico al deporte, la gente me asocia mucho pues con energía, con el fitness, con entrenar, ¿no? Entonces yo iba un poco en esa línea porque al final es una cosa que está como muy de moda ahora, el hacer ejercicio, el ir al gimnasio, digamos que está como más en la sociedad, pero al final lo que importa no es tanto lo que tenemos fuera, sino más lo que tenemos dentro. Entonces es como arrancar esas ganas de vivir, arrancar también, pues eso, o sea, es como poner en práctica, una vez que ya conoces tu propósito con el libro este, por eso decía que era una precuela, es vale, Despierta tu fuerza interior lo que hace es poner un poco en la mesa lo que son para mí las tres claves de la salud para poder conseguir tus sueños, ¿vale? Que para mí son principalmente la alimentación, el ejercicio y el descanso, pero a nivel físico y a nivel mental. Por eso trato mucho el sentimiento de culpa, el estrés, la gestión del estrés, la gestión del tiempo, porque son cosas que al final no hacen que nuestra mente descanse, al revés. Yo puedo entrenar mucho en el gimnasio, pero si yo estoy continuamente con mi sentimiento de culpa, es que nunca voy a estar bien, ni siquiera voy a entrenar bien. Y una cosa repercute en la otra. Entonces lo que quise fue como confluir, que confluyeran todos los conocimientos que yo he adquirido a través de la osteopatía, de la nutrición, de la psicología, del entrenamiento, de fisiología, o sea, todo, y decir, no, es que todo esto tiene que ir junto y que la gente entienda de una manera fácil, vale, mira, te tienes que ocupar de trabajar aquí, 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 de que esto no te perturbe y cómo trabajarlo si te ocurre, ¿no? Entonces, en el Despierta tu fuerza interior lo que hago es que la gente evalúe en qué estado se encuentra cada una de esas cosas en su vida. Y cuando la gente tome conciencia de, ostras, estoy fallando aquí, en el segundo libro, que es Entrena tu fuerza interior, son como estrategias para descubrir nuestras creencias limitantes y a partir de ahí poner en práctica todo. Es decir, vale, voy a trabajar un poquito más en mí. Son ejercicios más prácticos también y cómo mejorar pues, a nivel de nutrición, cómo poder deshacernos de hábitos alimenticios que nos están haciendo daño, cómo poder evitar el estrés negativo, cómo trabajar el estrés positivo, que también está, porque el estrés positivo es ese estrés que nos permite estar más activos. Y el tercero, que es Libera tu fuerza interior, ahí lo que hago es como la guinda del pastel, ¿no? Cuando ya has conseguido organizar tu vida y tener unos hábitos un poquito más saludables, tanto a nivel físico como a nivel mental, trabajar la autoestima, trascender al ego, empezar a conocernos un poquito mejor, también desarrollo un poquito más cómo encontrar nuestro propósito, cómo contribuir de manera que nos sintamos realizados con la sociedad y con el mundo en que vivimos. Y luego ya el último, que es la Biblia de las emociones, ese ya lo escribí pensando que las emociones nos acompañan y resulta que salimos del colegio sabiendo que tenemos 206 huesos en el cuerpo, que está muy bien, pero no salimos sabiendo cuáles son las emociones que tenemos y nos acompañan desde que estamos en el vientre materno. Y me parece básico que nos enseñaran gestión emocional en el colegio, ¿no? Porque al final las emociones es por lo que tomamos las decisiones en la vida. Efectivo, qué gran frase, ¿no? Las emociones es aquello que nos mueve a tomar las decisiones de la vida. Y de hecho, las emociones deciden y la razón justifica las decisiones que toman las emociones. En el fondo, tus libros reivindican un viejo lema pues, que hemos escuchado hasta la saciedad, que a lo mejor ya casi es invisible a nuestros oídos, si eso se puede decir, o completamente insonoro a nuestros oídos, que es el lema Mens sana, Incorpore sano. corpore sano, ¿no? No puede desligarse una cosa de la otra.
Sí, pero fíjate cómo es, que está muy bien, pero es que también es al contrario, o sea, es recíproco, ¿sabes? Porque tampoco puede haber una mente sana en un cuerpo, o sea, Enfermo. es sana, exacto, y al revés, tampoco puede haber un cuerpo sano en una mente que no lo está. O sea, al final va todo, que es por lo que yo quise escribir los libros también, para que la gente fuera consciente de que puedes estar leyendo libros de desarrollo personal hasta que te aburras, hasta que te los leas todos, pero si no cuidas tu cuerpo, al final somos química y el cerebro está hecho de química también. Entonces, no es lo mismo, y esto lo desarrollo mucho porque es muy... explico la composición química de la Coca-Cola o de un refresco y la composición química de una manzana. Claro, o sea, cuando la composición química es tan diferente, ¿qué podemos esperar si una persona se alimenta solo de eso? Que el cuerpo no genera las cosas por generación espontánea. Estamos alimentándolo de conversaciones, porque también eso cambia nuestro estado mental, que también es química. Cuando nosotros pensamos de una manera, se segregan generamos emociones y esas emociones generan neurotransmisores y generan enzimas y generan proteínas y todo el cuerpo fluye. Entonces, al final, estamos continuamente influyendo la mente sobre el cuerpo, lo que comemos sobre el cuerpo, sobre la mente. Entonces, tenemos que cuidarlo todo. No puede haber una mente sana en un cuerpo sano, ni al revés tampoco. Y si las emociones no las controlamos y dejamos que nos superen, nos va a pasar lo mismo. Bueno, tanto es así, por ejemplo, que en el fondo la anorexia, la bulimia, todas estas enfermedades son enfermedades casi del alma más que del cuerpo, ¿no? Y tienen un efecto directo sobre el cuerpo. De hecho, matan a personas, ¿no? Ese Claro. tipo de enfermedades. O sea, que es inevitable que tenemos que cuidar. Y, de hecho, además, yo creo que la diferencia entre cómo se ve ahora el deporte con respecto a cómo se veía a lo mejor hace 40 años, es que hace 40 años había esa separación, por un lado el cuerpo, por otro lado la mente, como tú bien has dicho, había gente que decía, no, esa gente que cultiva solo el cuerpo no tiene cabeza, ¿no? Yo me centro en la cabeza, pero sin embargo, como bien has dicho, la gente que solo se centra en la cabeza pierde la cabeza porque no está cuidándose a nivel físico y es inevitable que esa relación se tiene que dar, ¿no? Y digamos que esa relación es la que protagoniza toda esta saga de libros que tú has escrito, ¿no? Empezaste, yo creo, un poco por tu parte profesional y has ido adentrándote conforme ibas descubriendo las necesidades precisamente de tus clientes, ¿no? De las personas a las que tú ayudas. Claro, cuando yo empecé a trabajar como osteópata, ahí es cuando me di cuenta, bueno, ya lo había aprendido, ¿no? Cuando estudié la carrera, pero claro, yo ya me había dado cuenta de que la mayoría de los problemas que venía la gente, porque la gente viene porque le duele la rodilla, porque le duele la espalda, porque le duele el hombro, pero te das cuenta de que, ostras, es que a todos les pasa lo mismo en su vida. Esto no puede ser casualidad. Y esto ya me había pasado en el gimnasio, cuando la gente viene con las lesiones, ¿no? Es que me duele la rodilla, ostras, pero no me cuadra porque no haces ninguna clase de impacto, llevas un buen calzado, normalmente entrenas, no sé decirte. Claro, yo empecé a estudiar porque digo, necesito respuestas, porque yo no me conformaba con decirle a la gente, no, vete al médico, yo quería ayudar. Y ahí es cuando me di cuenta de que entre el 85 y el 90% de la gente que venía tanto osteopatía como luego lo comprobé en el gimnasio cuando ya tenía más conocimientos, todos los problemas, su raíz era emocional. Sí. Entonces, un 90%, ¿eh? Yo tuve un herbolario hace, pues mira, hace ya una década de esto, ¿no? Y tuve un herbolario y la mayoría de la gente, yo diría como el 80% de las personas, tenía dos problemas básicos, que no duerme y que no va al baño. La gente ni duerme ni va al baño. Y como bien has dicho, el descanso es una parte importante. Y luego descubriendo, ¿no?, sobre el tema, por ejemplo, de la melatonina, ¿no?, de la falta de triptófano y demás, ¿no?, vas descubriendo que la falta de sueño en realidad es una consecuencia de la falta de felicidad. O sea, la gente que
que tiene a lo mejor un trabajo estresante o que sufre moving en el trabajo o que tiene problemas de pareja, que tiene al final la consecuencia de todas esas emociones negativas, si no las sabes gestionar, es insomnio. Es Claro, insomnio. más luego todo lo que hay en el subconsciente, que cuando no queremos ver la realidad, al final el subconsciente está viviendo todo lo que estamos viviendo nosotros, pero se da cuenta de todo. Los que no nos damos cuenta somos nosotros. Y por la noche es cuando el cerebro se pone a funcionar. Entonces, claro, sí, evidentemente, todas las preocupaciones que te llevas a dormir, al final, ¿cómo vas a afrontar la vida si no estás descansando? Que es lo que repara tu cuerpo para prepararte para el día siguiente, ¿no? Es Entonces, que para dormir necesitamos melatonina. Y la melatonina se sintetiza de la serotonina, que es la famosa, no sé si es hormona, neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Entonces, si no hay felicidad, no hay serotonina. Si no hay serotonina, no hay melatonina. claro. Y entonces, claro, al final, como bien has dicho, no se duerme, si no se duerme, no se ordena, no ponemos orden en nuestra vida. Si no ponemos orden, pues todo es un caos, ¿no? Y al final... La gente vive sin ser consciente de este caos. Vive organizándose en ese caos, ¿no? La gente no es consciente hasta que no sale de todo eso y se da cuenta de que se puede vivir de otra manera, que a lo mejor estando en el mismo espacio, en la misma habitación, en la misma casa, de repente un día se dan cuenta de que su vida es completamente distinta. Haciendo las mismas cosas, pero solo que tu percepción cambie de la vida que tienes ya es una vida diferente. Y cambia mucho cuando consigues descansar, cuando consigues organizar tu vida, cuando tienes una dirección, cuando sabes el sentido que tiene ir a trabajar o para qué lo haces o por qué lo haces, cuando tú eliges tu entorno, cuando incluso rechazas, porque esto también lo digo mucho en mis libros, hay veces que tienes que alejarte de personas y puede ser doloroso, puede estar mal visto. Si, por ejemplo, me tengo que alejar de un familiar, pero es que al final, por estadística, es fácil que haya familiares con los que no te lleves bien. Cada uno es un mundo. Entonces, ¿por qué por obligación vas a estar? O sea, siempre hay que respetar, si te juntas, evidentemente tienes que ser capaz de empatizar y de poder relacionarte con otras personas, pero de ahí a que su forma de ser influya en tu vida, ¿cuántas veces hay familiares que están a la gresca solo porque yo no soporto cómo haces las cosas tú y tú no las soportas como las hago yo? No, es que hay que respetarse y a partir de ahí, pues ya sé que como hacemos las cosas diferente, pues no vamos a montar ningún negocio y no pasa nada. O a lo mejor no es la persona con la que más me voy a ir a comer o me voy a ir a tomar cafés, pero es que tenemos que ser también muy selectivos y más ahora, que ahora mismo con todo esto que está pasando, la gente se está como radicalizando mucho. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero yo sí que me he dado cuenta de que a lo mejor los que eran vagos ahora son más vagos, los que eran emprendedores ahora son más emprendedores y los que eran más hipocondríacos ahora son el triple. O sea, es como que la gente se está yendo a los extremos y ahora neurotizando, ¿no? Estamos neurotizando. es como están radicalizándose mucho, están marcando mucho sus posiciones como para defender o agarrarse, que es una manera al final de agarrarse a lo único que es estable en su vida, que es yo soy así, porque el resto está todo volátil. Es una manera también de reafirmarse y de afirmar su identidad, ¿no? Sin darse cuenta de que eso también es volátil, ¿no? Al final, ¿no? Porque nos Sí. agarramos a cosas pensando que no zozobran y también zozobran, ¿no? Vivimos en una... Nada es fijo y nada es estable. Es verdad que venimos de, a lo mejor, pienso yo, ¿no? Por lo menos como digo yo, no te voy a hacer la pregunta de tu edad porque eso es de muy mala educación, pero los que somos de la era pre-internet... No me importa, ¿eh? A mí no me importa decir, yo tengo 39. Bueno, yo tengo 47, ya que estamos de confesiones. Bueno, pues lo que somos de la época de pre-internet, como digo yo, vivíamos en una sociedad muy estable, muy tranquila, la gente progresaba, iba a trabajar y progresaba, ¿no? Y entonces, además, heredábamos una forma de pensar de nuestros padres en las que 2 más 2 era igual a 4, ¿no? Es decir, si tú estudias y trabajas, tienes tu recompensa económica como la vivieron ellos, ¿no? A pesar de que sus padres no vivieron así, pero ellos sí tuvieron esa oportunidad, ¿no? Y sin embargo, pues nosotros hemos tenido a lo mejor una infancia tranquila, más o menos, ¿no? Y ahora vivimos unos tiempos donde 2 más 2
ni se parece al cuadro, ¿no? Claro, Y ahí es, quizá a lo mejor ahí es donde la gente pues encuentra su verdadero yo. Si su verdadero yo está bien trabajado, está estable, está tranquilo, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, pase lo que pase, independientemente del escenario, pues evidentemente a lo mejor la paz interior sigue manteniéndose firme, ¿no? Pero si el yo no está trabajado y el escenario es una locura, pues evidentemente ahí sale a flote, pues como tú dices, todos esos extremismos innecesarios, ¿no? claro. Sí, aparte es que nosotros tenemos, nuestra generación, un problema añadido, ¿no? Y es que a lo que nosotros también hemos heredado de nuestros padres, que quizá por eso nosotros tampoco sabemos muy bien, yo creo que estamos hechos de otra pasta, para empezar, porque nosotros hemos, mientras que a lo mejor en otra generación se aceptaba más, pues que tus padres te dijeran, no, mira, tienes que estudiar, si quieres vivir bien, pues medicina, derecho, tienes que estudiar tal, ahora hay como más estudios porque se ha diversificado muchísimo más todos los sectores profesionales, hay más cosas, más tecnología, eh, pero nosotros hemos llegado y estamos empezando, o sea, y ya empezamos a cuestionar cosas. O sea, yo fui la primera que no estudié una carrera convencional. Mis padres, mi abuela no sabe, o sea, ahora sí que lo sabe, pero le tuve que apuntar en un papel para cuando le preguntaran a sus amigas que estaba estudiando yo, porque no sabía lo que era. Entonces, ya estamos empezando como a cuestionar cosas. No creo que sea casual tampoco el hecho de que seamos una generación que estamos cuestionando todo lo anterior, pero tenemos creencias subconscientes. O sea, al final lo estamos cuestionando, pero estamos también enfadándonos porque no podemos tener la vida que tenían nuestros padres, buscamos lo mismo, buscamos tener una casa, buscamos tener... Entonces estamos como en mucha incertidumbre, no sabemos lo que queremos y se nos añade, como te decía, un problema más, que es el problema de la tecnología. La tecnología nos ha ayudado mucho, pero también nos ha alejado mucho más de nosotros. Ahora, cuando tú tienes un rato libre, pues antes la gente a lo mejor pensaba o a lo mejor pues se trabajaba, hacía cosas por uno mismo, que al final yo siempre considero que hacer algo que te llena es una forma de meditar, cuando tú pones los 5 sentidos en algo que no es el mundo, sino que es algo para ti. Pero es que la gente ya no sabe hacer eso. La gente cuando tiene un rato libre está con el móvil o está mirando fotos o mirando lo que hacen unos, mirando lo que hacen otros, mirando la tele, los programas de telebasura, que yo reconozco que hay veces que telebasura veo por mis inquietudes psicológicas, que me apetece mucho ver todo lo que es experimento social, me gusta verlo, pero cuando veo que hay mucha manipulación ya no, porque no es natural, ¿no? Pero sí que esto nos está haciendo, somos una generación que nos ha facilitado todo esto, que nos alejemos más de nosotros mismos. Y la gente que se ha adaptado a esta forma de vida, aunque sean de otras generaciones, le está pasando lo mismo, se está alejando de uno mismo. Y creo que esta cuarentena ha sido una oportunidad muy buena para reconectar. Y hay mucha gente que ha reconectado con su yo interior, que hay mucha gente que esto le parece como muy etéreo y que le suena chino, ¿no? Pero es que de verdad que es que somos mucho más que lo que estamos mostrando en nuestro día a día. Al final vamos con personas porque tenemos que ir, porque son nuestros compañeros de clase, del trabajo, porque son nuestros familiares. Vemos esto porque socialmente tenemos que encajar en este, porque si no, no tenemos ni de qué hablar, porque todo el mundo ve este programa o ve esto, todo el mundo está hablando de esta persona. Y al final eso te aleja de realmente lo que al final nos estamos guiando por lo que los medios nos imponen de alguna manera, ¿no? Por las modas. Y a lo mejor tú hay ciertas modas que te apetece seguir, pero todas tus necesidades interiores con las que viniste al mundo, que no existían estos programas, que no existía el Instagram, que no existían estas cosas, al final, ¿qué es? O sea, ahora mismo tú le preguntas a una persona si no existiera esta vida, ¿qué te haría feliz? Y la gente no sabe. Hace tiempo escuché en un documental que decían que existe un Facebook para ricos, ¿no? Y podría suponerse que ese Facebook de ricos, al que tú y yo no tenemos acceso, es simplemente por la cuestión de la exclusividad. Pero yo creo que más que por una cuestión de exclusividad, es una cuestión de hablarte con la gente de la misma forma de pensar, ¿no? En el fondo, como bien has dicho, tenemos que ser selectivos con nuestros compañeros de camino. Exacto. Sí, sí, y más como te decía ahora que la gente se está radicalizando tanto,
Lo que te decía, que los que eran hipocondríacos son más hipocondríacos, tal, ahora mismo es cuanto más tienes que proteger tu energía. Al final es, quiero saber quién soy, tengo que conectar conmigo, descubrir qué es lo que soy, qué me ha aportado o qué me han aportado todas las experiencias que he vivido en la vida, que al final lo que han hecho es construirme unas plantas más en lo que es mi edificio. Pues al final venimos aquí, vamos aprendiendo cosas, vamos cogiendo bagaje y voy a rodearme de gente que me ayude a llegar a donde yo quiero estar y que piense como yo pienso y que tenga la mentalidad que a mí me gustaría tener el día de mañana. Si al final yo quiero emprender y quiero montar, como te decía, un negocio de entrenamiento personal y me estoy juntando todo el tiempo con alguien que me dice que vas a fracasar, es todo fatal, los autónomos estamos fastidiados, tal. Al final, ¿qué mentalidad voy a tener? Es que no voy a tener ni ganas de emprender y no nos damos cuenta de cómo nos influye la mentalidad de la gente. Aunque no nos lo estén diciendo directamente a nosotros, aunque sea una persona que simplemente te está diciendo que está todo muy mal y que es una locura emprender y tú no le has contado tus planes, pero eso ya te está creando una creencia de que es muy difícil y de que realmente tienes que tener muchísima suerte. Es cuando tú pones la escala esta de la que hablábamos de las ganancias, el balance de ganancias-riesgo, el momento en que tienes gente a tu alrededor que te está diciendo que está todo mal, inconscientemente tu nivel de riesgo sube y tu nivel de ganancias baja. Por favor, amigos del fitness, por favor. Ahora que estamos, bueno, yo voy a contar mi experiencia personal. Antes de la pandemia, antes del encerramiento, yo iba a un gimnasio de un pueblo cercano, se llama Biestrón. Raúl, te echo mucho de menos. No sé si me ves, pero te echo mucho de menos. Iba todos los días y era muy feliz en mi gimnasio porque por fin estaba empezando yo a controlar mi cuerpo. Además, ya te he dicho, 47 años, un cuerpo cansado, agotado, que ha sido sedentario muchos años. Entonces, cuando ves que te puedes levantar, que puedes hacer flexiones, que puedes hacer todas esas cosas, yo feliz de la vida, ¿no? Llega el encerramiento, que yo, o sea, llegar a ese punto mental de coger todos los días e ir, además yo me trasladaba de municipio para ir a mi gimnasio, porque estaba enganchada con ese gimnasio. Y pues evidentemente todas estas personas que hacíamos ejercicio antes de la pandemia, pues muchos nos hemos encontrado desarbolados. Así que gente del fitness que no deje su negocio, que todavía queremos encontrar, porque yo, por ejemplo, yo a nivel personal, yo sigo buscando vídeos, buscando y hago, pero que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, seguro que un entrenador personal o a través de online o a través de, nos pueden dar una serie de consejos, no ya técnicos, que también, que los necesitamos, porque no es lo mismo seguir un vídeo que tener una persona que te oriente y que te ayude, sino ya de motivación, ¿no? Porque tú antes ya tenías el hueco hecho, te vestías, ibas a tu gimnasio y ahora tienes que encontrar el hueco en tu casa, el momento adecuado, la energía suficiente. O sea, seguimos necesitando gente del fitness, así que solamente hay que modificar la fórmula, ¿verdad? Exacto. Hay que reinventarse, ahora mismo pues estamos, yo conozco tengo muchos compañeros del gimnasio que están haciendo sus entrenamientos por Zoom. Y es que además, por ejemplo, yo en mi casa ni tengo pesas, ni tengo barras, ni tengo el neumático ese gigante al que le dábamos vuelta, no tengo nada de eso. Y entonces, pues seguro, por ejemplo, yo ahora sigo mucho cuestiones de calistenia, pero tengo la sensación de que no estoy trabajando todo lo que yo trabajaba en mi gimnasio. No, claro. Así que seguimos necesitando gente que nos oriente, que nos ayude. Así que, gente del fitness, no os rindáis, que seguro que hay alguna fórmula, porque seguimos necesitándoos, pero vamos, con los ojos cerrados. Pues, Tere, he disfrutado muchísimo contigo, mucho, mucho, mucho. Y además yo creo que podríamos estar muchos cafés, ¿verdad? Sí. Sí, pero al final esto da mucho de sí y empiezas a hablar y jolín, cuando conectas con gente como tú,
es fácil. También la conversación se da fácil, fluye, o sea que sí. Sí, sí. Muchos cafés. Muchos cafés, necesitamos... Bueno, ya sabes que esta es tu casa, ya sabes que el próximo libro tiene que estar en Trevolarium. Tenemos que hacer otro café cada vez que saques un libro nuevo, cada vez que hagas algo nuevo, porque es, pues eso, que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu espacio y por habernos hecho este regalo. Yo siempre digo que siempre que alguien escribe un libro, en el fondo hay detrás una persona deseosa de cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? De cambiar el mundo cambiando a través de las palabras, o sea que es un gran regalo. Así que muchísimas gracias por ese regalo. Y yo creo que por eso voy a brindar mi café de hoy, ¿no? Por el regalo de los escritores y en concreto por tu regalo. Así que brindo mi café por tu regalo.